bueno, primero hasta que me digan bien cuál es la pregunta que voy a hacer. Levanten la mano los pichirres y las pichirras. Si el pichirre, no hay pichirres aquí. Uno solo, dos, tampoco, no, de verdad, levanten la mano los pichirres. Ajá, ok. Yo hablando al Señor hasta la noche, antes de acostarme, pues, Señor, te tú la palabra como los pichirres, los escasos, como, voy a dejar los pichirres. Ay, Señor, no seas pichirre. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Diga, Espíritu Santo, mi espíritu le da permiso para que al oír o al leer la palabra de Dios sea revelada a mi espíritu por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra es ir y hacer discípulos en el nombre de Jesús, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y para ser discípulo usaré mi boca, y mi boca solo hablará palabra de bendición y no de maldición, de éxito y no de fracaso, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro, y desde hoy en adelante solo Dios me definirá, y yo soy lo que la Biblia dice que soy. Si la Biblia dice que soy hijo de Dios, soy importante. ¿Cómo usted, mi hermano y mi hermana? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Bien, pues el título es no seas pichirre. Pero ¿a qué podemos ser pichirre? A no anunciar la palabra del Señor. ¿Y cuántos pichirres hay en el Evangelio que no son capaces de darle a alguien la palabra del Señor? A eso se refiere la prédica. Ok, vamos a ubicarnos en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Entonces, ¿somos los son pichirres? Si somos pichirres. Nos cuesta hablar de Dios, nos cuesta hablar del Señor, nos da miedo, nos da pena. Ay, ¿qué dirán? Estamos, Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que lo de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas pichirre. Ahí dice casa, el sinónimo de casa es pichirre. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. ¿Cómo va a crecer la iglesia?, preguntó alguien ahorita. Aquí está el Señor diciendo cómo. ¿Para dónde? Esta es una profecía del profeta Isaías que dio, y la canción que cantó Richard de los que estaban en el cautiverio cuando viniesen a Jerusalén, cuando vinieron nuevamente a Israel a tomar posesión. Ahora, vamos a ver algunas de las condiciones que se requieren para que una iglesia crezca. Y se preguntó, ¿cómo va a crecer la iglesia? Bueno,
Se tenía primero toda esta área de terreno, y cuando vine yo la otra vez estaban haciendo un bolso para comprar la parte esta. Ya extendieron las estacas. Extendieron las estacas. ¿Qué es lo que dice acá? Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tu cuerda y refuerza tus estacas. Bien, para que nosotros podamos conocer qué es lo que hay que hacer para que una iglesia crezca, tenemos que estudiar el libro de los Hechos. Entonces yo les voy a asignar una tarea. Ustedes desde hoy van a comenzar a hacer el libro, a leer el libro de los Hechos, pero a estudiarlo, para que se den cuenta de qué manera la iglesia crecía en los primeros tiempos, en el nacimiento de la iglesia. La misma necesidad que tenían ellos de Dios es la que tenemos nosotros, porque las necesidades siempre siguen siendo las mismas. Y la iglesia debe crecer cada día. ¿Por qué? Primero, porque la iglesia tiene que estar sustentada en Dios. Si la iglesia está sustentada en Dios, tenemos que considerar que esta iglesia prosperará. En la iglesia, como versículo lema, creo, no sé si aquí está, pero está en la de Pueblolín, la de Los Trojitos, en la central, que es, y en el logo ya creo que está puesto, el Salmo 95, donde está la manera de venir a la presencia de Dios. Venid, adoremos, arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Dios. Él es nuestro hacedor y nosotros somos pueblo de su prado. Si usted se considera que es pueblo de Dios, usted tiene que echarle la ayudadita a Dios. ¿Será que Dios necesita que le echen una ayudadita? Pues sí. Pues sí. Porque el evangelio es predicado por los redimidos. Y nosotros somos los redimidos del Señor. Amén. Si ustedes recuerdan cuando el ángel vino a hablarle a Cornelio, pero ¿qué fue lo que le habló? El evangelio. No, vaya, mande a buscar a Simón, a uno que le dio la dirección donde tenía que ir. Y la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. Entonces no son los ángeles los que van a predicar, somos cada uno de nosotros. Entonces hay que extender las estacas, y la iglesia debe crecer al extender las estacas. ¿Cómo extender las estacas? Hablarle a todo el mundo. Hablarle a todo el mundo. Yo ando en el taxi, si cargo el teléfono y suena el teléfono, mi aló es: alábalo que Cristo vive. Y todo el mundo voltea a mirar. Yo estaba haciendo una terapia en la ronda pasada, cuando decían: labrador, alábalo que Cristo vive, y entraba y todo el mundo me miraba. Ya como todo el mundo me conoce, ya no, entonces esta semana creo que le gloria a Dios y pasé. O sea, dar a conocer a Jesucristo. Entonces, si la iglesia depende de Dios, es porque usted ha puesto la iglesia en las manos del Señor. Vamos al Salmo 127. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa. Vamos a sustituir la palabra casa por la iglesia Escudo de la Fe del Norte. ¿La sustituimos? Amén. Entonces vamos a ver: si Jehová no edificare la iglesia Escudo de la Fe del Norte, en vano trabajan los pastores y toda la iglesia. Tienen que tener una dependencia exclusiva de Dios para que la iglesia pueda crecer. Una dependencia exclusiva del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el nacimiento de la iglesia,
Y vemos en el libro de los Hechos que la iglesia crecía de fe en fe, de gloria en gloria y en la transformación. Creo que una de las hermanas dijo, en la transformación de nuestras vidas, cada uno entonces la iglesia crece de fe en fe, de gloria en gloria en nuestra transformación y de fuerza en fuerza. Hay que unir la fuerza. Cuando la hermana dijo, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en chismografía. En armonía, pero es que a veces sale la chismografía, así como que concuerda la cosa. Y en armonía. Entonces, pueden andar juntos, pero se la llevan mal por ahí. Entonces, eso hay que cuidarlo. Como iglesia tenemos que tener todo un mismo sentir. Todos debemos tener entonces un mismo sentir. Repito, la iglesia tiene que crecer de fe en fe, de gloria en gloria y de fuerza en fuerza. ¿Cómo vamos a crecer de fe en fe? ¿Cómo es que podemos adquirir fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y oír? La palabra de Dios. La palabra de Dios no. Así no dice el texto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve que necesitamos entonces? Entonces, hermano, debe crecer de fe en fe. Yo recomiendo que al leer la Biblia, que usted se oiga, porque es el principio bíblico. Ahora, si usted tiene el celular, oiga, yo escribo, ¿cómo se llama? Pongo el equipo, meto el plug en el celular y escucho la palabra. Estoy haciendo un estudio sobre la carta a los Colosenses y pongo el radio ahí a todos los vecinos, ya los tengo hastiados porque eso repito. Yo creo que así, como me dijo un muchachito de niña, canzón. Le traigo ya grave ahí a los vecinos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la epístola, capítulo 10. Vamos viendo paso a paso la forma de crecimiento. Si ustedes ponen en práctica estos principios que les voy a estar dando hoy, la iglesia crece. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dio el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Esto fue para llevar a Pedro a predicarle a Cornelio. Cuando nosotros glorificamos a Dios y nos acercamos al Señor, entonces comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, entonces seguro que vamos adelante. ¿Qué se necesita entonces para que una iglesia crezca? Que comiencen a suceder dentro de la iglesia cosas sobrenaturales. Ese es el primer requisito. Tiene que suceder en la iglesia sanidades, milagros. Tiene que haber armonía entre los hermanos. Si eso comienza a suceder en la iglesia comienza a crecer. Las iglesias que usted ve grande, hay algunas que crecen por 2 razones. Una, porque en esa iglesia es motivacional y hablan mucho acerca de la plata. Tú vas a ser rico, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Pero hay poca presencia de Dios, no hay fundamento en la iglesia.
y otra es donde se desarrolla el poder de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la iglesia de Caluna, porque se desarrolla el poder de Dios. Incluso Maldonado se desarrolla el poder de Dios. Hay otras iglesias que son puro motivacional y las personas no están sustentadas. Vamos a ubicarlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a ver entonces algunas de las enseñanzas que hay aquí. Dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí está uno de los primeros casos. ¿Ven? Las personas recibían milagros y sanidades. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí están las condiciones para que una iglesia pueda crecer. En el verso 43, regreso un poquito entonces, y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Comenzó la persecución a los que estaban predicando al Señor. Y si no hubiese sido por esa persecución, no se extiende el evangelio. Entonces muchas veces estamos nosotros quietos en la iglesia hasta que no haya una persecución en la iglesia. No podemos hacer nada. ¿Y cuál es la persecución? En que usted se canse de hablarle al hermano, a que ese hermano comience a ser discípulo. No, mire, yo ya estoy cansado. Que se canse él, pero tú no. Que se canse esa persona que usted está discipulando, pero usted no. No se puede dejar solo. Por ejemplo, si en el día de hoy alguien se convierte al Señor, es bueno de una vez trabajarlo en su casa. Hay una de las normas para el evangelismo que es el 5-5. El 5-5 es que usted va a agarrar 5 semanas, cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ir a su casa, fastidiarlo en su casa, haciéndole servicio. ¿Por qué no cree que es fastidio? No. Cuando a mí me empezaron a consolidar, el hermano venía todas las noches a la casa. Uf, este hermano sí fastidia. Y ahí estaba, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, vamos a leer la palabra, y leíamos la palabra. Y yo decía, bueno, a usted lo va a atender a mi esposa, yo me voy, y me iba para el gimnasio, y lo dejaba solo. Ese hermano sí fastidia, quiere que yo me quede ahí. Ya con el tiempo, ya empecé a quedarme un día más. Y un día mi esposa y yo teníamos que salir, y salimos, como estábamos nuevos, y nos fuimos a la hora de que el hermano con su esposa venían a la casa. Y llega el domingo, cuando yo estaciono la camioneta así, él se estaciona así. Y desde lejos me dice, bueno hermano, ¿y qué pasó? Que nos den esperando el domingo. Así, pero regañado. Y le dije, ¿qué se cree esto? Buscando que no lo dejen más nunca a la casa, si yo soy el que mando en mi casa. Eso lo pensé yo. ¿Y qué se cree este? Esa regañadera. Hermano, por todas esas cosas tenemos que pasar. Si usted quiere
extender las estacas. Si usted quiere que la iglesia crezca, usted tiene que pasar por todas esas situaciones, caer fastidioso, porque de ese fastidio va a quedar algo bueno. Eso escribo. Ahí va a estar la bendición de Dios para esas personas. Ubicamos en el capítulo 3, de ahí mismo. Pedro y Juan subían junto al templo de la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese la limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Señales. Miren, nosotros somos de costumbre y necesitamos un empujoncito para hacer las cosas. Aquí estaba hoy el Señor dándole las instrucciones, que solamente con la llenura que usted pueda tener del Señor y de la búsqueda del Señor, usted necesita que esas personas reciban una bendición, porque esas personas necesitan del Señor. Cuando se estaba fundando allá en Rastrojito, en la iglesia, yo estaba con un hermano, José Silva. Nosotros por cariño, porque como él es bajito, le decimos Saqueo. Y estábamos evangelizando, y hubo una actividad que llevó mi hermano Rigoberto, que ahorita es pastor allá, papá de Rigoberto, ¿cómo se llama? ¿El Evangelio Cambia? Bueno, del Evangelio Cambia. Y dije yo, bueno, vamos a mirar cómo evangelizan ellos. Entonces lo que fue Saqueo, Michael y yo estuvimos en el operativo con ellos. Yo llegué ahora a la casa y decían, ellos no tocaban. Yo decía: ha llegado la paz de Dios a esta casa, porque son terrenos grandes, ¿no? Pero duro. Ha llegado la paz de Dios en esta casa. Ah, amén, dicen algunos. Me permite traer una palabra de Dios, y daban la palabra del Señor. Y le dije yo a los hermanos: oye, pues no es método, porque una vez yo estaba discipulando a una señora por allá por las Tinajitas, con Leopoldo Pernalete, ya es pastor por allá, bueno, esto hace muchos años, pues. Y una señora que venía a la célula, y el día anterior no fue, para planificar que iba a evangelizar al día siguiente, y salimos y no, pasamos por su casa. Y cuando llegamos a su casa, el esposo se lo con machete: abra la puertica y verás cómo le bajo la cabeza. Y le digo: Cristo te ama, le dije yo. Ahora me quita la cabeza. Entonces, ese método de saludar anunciando, nunca se debe anunciar la iglesia. Ojo, nunca se debe anunciar la iglesia, porque la iglesia no salva. Hay que anunciar a la gente. La gente no tiene necesidad de iglesia. La gente le saca el cuerpo a la iglesia. Es por eso el 5 por 5. Es mejor hacerlo en la casa mientras cogen fuerza, y después insertarlos a la iglesia. Se invita, se le predica a Cristo, se le habla de Cristo. Háblale de su testimonio, cómo era su vida y cómo es ahora. Hable de lo que hace el Señor cuando se le ora.
Resulta que comenzamos, Saqueo y yo, a trabajar ahí en Rastrojito. Nos anunciamos y lo primero que preguntamos era: ¿hay alguien aquí en esta casa enfermo que necesite la oración para que el Señor lo sane? Ay, sí, pero ahorita llevaron a mi mamá, por ejemplo, lo llevaron ahorita para el hospital porque tiene la tensión muy alta. Bueno, vamos a orar. De seguro que el Señor la sana. Y el domingo yo quiero que usted vaya para la iglesia y testifique. Ve cómo se le busca la vuelta. Porque es que la gente no quiere ir a la iglesia. No quiere los evangélicos. Llegan tarde para ir a la iglesia. En fin, pues. ¿Qué diremos entonces los que no conocen del Señor? Y así, ese domingo fue esa señora a testificar. Y nosotros decíamos: bueno, vamos a poner aquí una casa de paz, por no decir una célula, donde haya predicación de la palabra y orar por las personas. Entonces, así es como la iglesia crece, y de esa manera es que se van extendiendo las estacas. Se van extendiendo las estacas. En este capítulo 3 está la historia de Pedro. Ahora vamos al 4:22. Dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vemos otro milagro acá. Subimos entonces al 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando usted ora por una persona y esa persona recibe un milagro, una sanidad, lo que sea, esa persona es agradecida. Mire, en una oportunidad yo fui a buscar un informe de un eco que me había hecho mi hermano, que es el que hace los ecos ya en el anticanceroso. Entonces era un día martes también de oración, como el día que vine a traer a Vilma para acá las cosas, que vi la organización. Y ese día, yo siempre ando en franelita, y ese día cargaba una camisita, andaba así pachuquito, pues, una camisita, pues, andaba vestidito una camisita, pues, porque tenemos el culto del martes. Entonces llego, buena. Entonces una señora dice: ah, no, el doctor es de para allá. ¿Usted es doctor también? Y yo: del alma. Me contesté así: del alma. ¿Y qué es el alma? Bueno, oro por los enfermos y el Señor los sana. Ay, sí, ora por mí porque el doctor me diagnosticó que en el examen me salió que tengo cáncer. Recibe sanidad en nombre de Jesús. Eso salió mi hermano, entregó el papel. ¿Qué cree usted que pasó? El Señor la salud. No me explico cómo. Le di la palabra, pero ella la creyó. Entonces, den la palabra. Den la palabra. Porque si usted no la cree, esa persona sí la puede creer. Así desinteresadamente, así. Esperando que me trajeron el informe. Y di esa palabra. 2 meses más tarde, la mamá de él la llevó a la iglesia para que fuera a testificar que el Señor la había sanado de un cáncer. Es que Dios es grande. Amén. Y nosotros pequeños. Porque somos los que no. ¿Qué somos pichirres? Levanta la mano a los pichirres. ¿Qué cantidad de pichirres hay aquí? Ahora sí se dan cuenta que somos pichirres, ¿verdad? Nos estamos quedando con la palabra del Señor. Nos estamos quedando con los milagros del Señor. Nos estamos quedando con la liberación del Señor. Entonces Dios se glorifica. Lo que no se puede poner en práctica, ojo, lo que no se puede poner en práctica en las iglesias o en esta iglesia es el cuatrerismo de oveja. ¿Saben? ¿Conocen esa palabra, cuatrerismo de oveja? La oveja que toca en cuatro, no,
El cuatrerismo de ovejas es cuando usted conoce a un hermano de otra iglesia y lo quiere invitar para la suya porque que la suya que es mejor. No haga eso. Porque hay muchas personas que no conocen del Señor y no tienen iglesia donde ir. Y el Señor dice, y no solo por ellos, sino porque yo tengo ovejas que son de otro redil. Esas ovejas de otro redil son las que hay que buscar, las del redil de la calle. Son las que hay que buscar. Hablarle del Señor a cada una de esas personas. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos en gran manera. La llenura del Espíritu Santo tiene que estar en cada uno de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en Pueblo Lindo. Y hasta en Pueblo Lindo. Ser testigo del Señor. Entonces necesitamos crecer de fe en fe. De fe en fe. Su casa es tu iglesia. La iglesia es tu iglesia. Entra a tu habitación, entra a tu aposento a orar en secreto. Y mi Padre que está en secreto te recompensará en público. Entonces, yo no voy a tener poder de Dios si no tengo una vida de oración. No voy a tener poder de Dios si no tengo una vida de lectura de la palabra. Necesitamos entonces fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Que pueda usted decir y decir yo lo que dijo el salmista en el Salmo 27, por ahí del verso 4 en adelante. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me contará en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré sacrificio de júbilo a Jehová. Entonces, cuando usted sacrifique júbilo al Señor, adoración de júbilo, ahí va usted a crecer de fe en fe, a crecer de poder en poder y a crecer de gloria en gloria. Entonces las personas van a querer prestar atención cuando usted le hable del Señor. Van a querer prestarle atención. Y ese tiene que ser uno de los objetivos que debemos perseguir nosotros como iglesia del Señor. Y ejemplo tenemos de Jesús. Ejemplo tenemos de Jesús. ¿Cuántas personas vinieron al Señor a buscar sanidad? Muchos vinieron a ser sanados. Por ejemplo, cuando Él habla en Marcos, cuando Él habla aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 21. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entraron en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok. Otra de las condiciones para el crecimiento es el enseñar. ¿Y qué voy a enseñar si no sé nada? ¿Qué voy a enseñar si no sé nada? Comience a prepararse con la palabra. Comience a leer la Biblia. Comience a leer la Biblia. Muchos usan el celular, pero en el celular hay mentira y verdades y de todo. Y si yo no tengo un conocimiento sólido y agarro el celular y me enseña y qué sé yo, estoy recibiendo enseñanza y después por allá con el tiempo me están discipulando y resulta que estoy recibiendo la enseñanza de los mormones, o estoy recibiendo enseñanza de los solo Jesús, o estoy recibiendo enseñanza de los testigos de Jehová,
o de en fin cuántas sectas hay. Yo le digo a los hermanos, usted cuando vaya a hacer una investigación por el celular, trate de estudiar y ahí aparece, búsquese un libro, escriba en la lupita, libro, yo voy a escribir, toda mi vida he deseado hacer un escrito, algo sobre el libro de la carta a los Efesios, no es libro, es carta, o epístola, a los Efesios. Y en cualquier estudio que yo voy a hacer o algo que quiero aclarar de una prédica y tengo una duda, yo busco tesis doctoral de fulano de tal y ahí veo si es testigo, ¿cómo se llama? Si es bautista, si es pentecostal, a qué doctrina pertenece. Ustedes pueden estudiar de los bautistas, no agarrando la doctrina, pero tienen muy buenos estudios de los bautistas, de los pentecostales, de los donde yo estudié, que son los wesleyanos, que son doctrinas sanas, pero no pueden agarrar de cualquier otro para preparar. No lean todo lo que aparezca en los celulares, porque hay mucha basura, hay muchas cosas buenas, pero mucha basura. Entonces, usted busca lo que quiere, una tesis de doctorado, ahí usted se va a conseguir buen conocimiento. Entonces, necesitamos estar preparados para enseñar, apto para enseñar. Así tiene que ser el hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vimos acá que el Señor sanó liberó a un endemoniado. Sigo leyendo. Había quedado en el verso 23, ¿no? No, bueno, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué viene con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Eso es fe, crecer en fe. Usted no sabe en qué momento es llamado a una casa de un vecino porque hay alguien endemoniado. Usted tiene que estar en condiciones espiritual y con conocimiento de la palabra para echar fuera ese demonio. Ese demonio se va a esa casa y usted de una vez pide permiso para hacerle un seguimiento a esa persona. Usted está haciendo seguimiento a toda la familia, para hacer un seguimiento a esa persona, y los va consolidando, los va discipulando, y después le dice: bueno, este domingo habrá una enseñanza muy buena sobre el caso suyo en la iglesia, y lo inserta en la iglesia. Y así es como crece la iglesia. ¿Cómo va a crecer? Dijo, no sé quién dijo, Rigoberto Enrique. De esta manera crecía la iglesia en la iglesia primitiva, y de esa manera ha crecido en todo tiempo, por los milagros, las señales y por los prodigios. Ahí mismo en el capítulo 1, pero ahora vamos a leer lo primero que hizo el Señor fue sanar a la suegra de Pedro, para que a Pedro le entrara fe. Sanó a su suegra. Y luego tenemos aquí en el 32: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Yo veo por enlace a un predicador de Brasil. Él se llama, el programa se llama El Show de la Fe. Y en cada prédica se hace oración de sanidad y milagro. Y en cada prédica el Señor sana. Y dice, él anuncia ahí, que su iglesia ha crecido en gran manera, que está en 28 países. Tiene gente y tiene iglesia hasta en Afganistán. Hasta en Afganistán tiene iglesia. Entonces, hermano,
eso es extender las estacas. No podemos estar todo el tiempo sentados. Oren al Señor que ponga ustedes estrategias. ¿A quién voy a evangelizar? Señor, dame una persona para yo predicarle hoy. Y el Señor le va a poner a alguien. Y no solamente le predica, pregúntale que qué posibilidad hay de darle esa enseñanza en su casa. Las personas abren la puerta porque tienen necesidad de Dios. ¿O usted no tenía necesidad de Dios? Sí. Y muchos llegan a los testigos de Jehová porque ellos sí son insistentes. Entonces, de algo que nosotros tenemos que aprender es a consolidar. A consolidar. Si nosotros aprendemos a consolidar, vamos por buen camino. Y tenemos para el cierre, nosotros veamos no te compares con nadie. Yo soy el mejor, nuestra iglesia es la mejor, mi pastor es el mejor es Cristo. Usted no se compare con nadie, usted solamente presente a Cristo, porque cuando nosotros nos comparamos con otras personas, eso cae mal a los demás. Si usted no, lo que pasa es que yo empecé a ir a tal iglesia, qué bueno, pero tiene tiempo yendo, no, fui invitado a la de invitado, bueno, yo también te invito, a ese sí. Pero si alguien le dice que hay otra iglesia, no, vamos para nuestra iglesia, la nuestra es mejor, no te puede comparar, eso no se puede hacer, eso se llama cuatrerismo de oveja. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno que se alaban a sí mismo, pero ellos, midiéndose a sí mismo, por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Y solamente para que ustedes mediten nada más, quiero contarles algo. Ubíquense un momentico en Isaías 5. Este no estaba en la predica, pero me lo puso cierta madrugada cuando estaba yo tendiendo la cobija de Jonathan en la cuerda. La vi. Aquí está. Ahora, 5, ¿no? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una iglesia, por decir así. Tenía mi amado una iglesia allá en Pueblo Limpio, allá en la calle 36, entre 23 y 24, allá en Chupalaflor, allá en Rastrojito, allá en Paricua, por el estado portuguesa, allá en el Cerro Mar, donde está Marramo, allá en el Portachuelo, donde está Henry, y la otra que tiene Henry también allá en el Trompillo arriba, y la de Escorcha allá en Pueblo Nuevo, y la de Mariel, la escuela fue allá en Las Juanas. Esa es la villa. ¿Y cómo era esa viña? Una ladera fértil. Y la de Isaías 54 dice que no era fértil. Y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una iglesia. Y había hecho también en ella un lagar donde almacenar así bastantes sillas y eso. Uva, y esperaba que diera uvas. Cada pastor espera que hayan hermanos, nosotros decimos candelosos, otros pueden decir guerreros, otros pueden decir atrevidos. Yo también digo en la iglesia salidos. Hay unas hermanitas en la iglesia que son salidas.
salir. Pastor, estoy planificando una vigilia para tal día, échale pierna. Pastor, hoy llegó uno y me dijo, pastor, estoy planificando en darle comida a la gente pobre todos los sábados, échale pierna. Se cuenta con eso, Dios proveerá, échale pierna. Dios quiere gente salida. Mire, oí que se fundó en tal año la red de damas. ¿Y qué está la red de jóvenes? ¿Qué está la red de caballeros? No son salidos. No son salidos. Para que una iglesia crezca, tiene que haber gente salida. Dice, salido este hermano. ¿Qué es lo que quiere hacer? Esto y esto y esto y esto. Échale pierna. Sí. ¿Se acuerdan de Michael? ¿Quién estaba aquí cuando Michael estaba acá? Levanten la ahí uno. Ese Michael anda desesperado por ahí buscando un terreno, algo. Salido, Michael es salido. Anda desesperado. Pastor, no viene el domingo. Le hablaron de un barrio por allá. Voy a ver si consigo un terreno. Anda buscando dónde sembrar, dónde plantar una iglesia. Hermanos, se necesitan hombres y mujeres salidos. Aquí estaba el de la viña. Estaba esperando que le diera uvas. ¿Y qué fue lo que salieron? Uvas simples. Y había preparado la tierra. ¿Cuánto no se esmera uno como pastor preparando, consolidando, estudiando, estimulando para allá y para acá, para que la iglesia salga a ser discípulos y la iglesia bien sentada, sin hacer nada? Hermano, así no crece la iglesia. Así no crece la iglesia. La iglesia crece con hombres y mujeres salidos. Levanten las manos los salidos. Yo creía que eran pichirres, no, salidos. No hay pichirres. Levanten la mano, no levanten ustedes, los pichirres. Los salidos. Ok, vamos a orar por los salidos. Pónganse de pie. Vamos a orar por